Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que pueden estar acá conectados en esta mañana y me da mucho gusto poderles saludar. Vamos a dar inicio con nuestro devocional el día de hoy y antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración, así que ahí donde estás, vamos a orar un momento. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor Dios, que todo el día, que todos los días tengamos presente lo importante que es tener una relación, una comunión contigo, Señor. Dios, en esta mañana pon tu el querer como el hacer en nuestro corazón, Dios, por tu buena voluntad, Señor. Bendecimos este tiempo y te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, muy bien, pues vamos a iniciar. Quiero leerte un versículo que Dios ha estado hablando muy constantemente a mi corazón. Siempre que Dios habla algo a mi corazón para poderles compartir, siempre entiendo que Dios lo habla primeramente a mi vida, Dios lo habla a mi corazón y posteriormente el poderlo compartir con la gente que está a mi alrededor. Y está en Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 8. Ageo capítulo 1 del 2 al 8. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si tienes esa versión, léelo y si no, no te preocupes. Y dice así, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, a quienes, a los que estamos conectados en el devocional. Dice, el pueblo alega, uy, ya empezamos ahí bien duro. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Hasta aquí le quiero poner una pausa. El pueblo de Israel era, era un pueblo muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Hay un versículo que dice que no seamos de doble ánimo. No sé si has llegado a escuchar esa parte de la escritura. Y el pueblo de Israel era un pueblo que constantemente vivía en doble ánimo. Cambiaba de un momento a otro su forma de pensar, su forma de actuar, su estilo de vida. Era un pueblo que se movía mucho conforme a las situaciones en las que actualmente en ese momento estaban viviendo. Entonces, en diferentes momentos el Señor confrontaba el corazón del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que se desanimaba muy rápido, muy rápido. Yo no sé si alguna vez tú te has desanimado, pero yo sí me desanimo muy rápido. Yo soy una persona muy vulnerable en esta parte en donde, híjole, me llego a desanimar, Dios tiene que venir a hablar a mi corazón, Dios tiene que exhortarme, corregirme, levantarme, constantemente ahí está el Señor enseñándome muchísimo, ¿no? Entonces, Dios habla al pueblo de Israel porque el pueblo estaba en una actitud en donde creía y pensaba que no era el momento para reconstruir el templo del Señor. Cuando hablo de reconstruir el templo del Señor, eso me habla de que el templo del Señor estaba en ruinas. De hecho, otra versión, la versión 60 dice que el templo de Dios estaba en ruinas. Y cuando habla de que estaba en ruinas es que ya llevaba muchísimo tiempo el templo sin ser habitado. La gente, el pueblo de Israel, ya tenía muchísimo tiempo, yo me imagino años sin haber ido al templo del Señor. Ahora, algo sucedía en el templo del Señor. Número uno, la gente buscaba a Dios en el templo del Señor. Número dos, el Señor, la presencia de Dios se manifestaba en el templo de Dios. Eso quiere decir que el pueblo de Israel tenía mucho tiempo sin buscar la presencia del Señor, sin buscar a Dios. Y yo no sé si el pueblo de Israel estaba consciente de esta parte, que ya tenían muchísimo tiempo sin buscar íntimamente la presencia de Dios. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que en aquellos tiempos la presencia de Dios solamente se encontraba en lugares muy específicos. Hoy tenemos te iba a decir la suerte, pero no, no es suerte, el privilegio, el honor
de podernos encontrar con el Señor en cualquier momento y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder tener una relación, una comunión con el Señor en cualquier lugar. Pero yo siempre he dicho que hay una diferencia entre tener comunión con Dios y tener una intimidad con Dios. Ojalá algunos de ustedes puedan compartir conmigo esta convicción, ¿no? Porque se puede tener comunión mientras vas en el camión, mientras vas a las tortillas, mientras estás en algún otro lugar, pero intimidad es un lugar, la misma palabra es íntimo, ¿no? Donde estás a solas con el Señor, donde estás en lo más secreto, donde no hay distracción a tu alrededor. Creo que estamos ahorita en comunión con el Señor, los unos con los otros, pero la intimidad solamente se tiene a solas con Dios, solamente se tiene en un lugar privado con el Señor, en donde tú te puedes desnudar, te puedes humillar, te puedes postrar, puedes levantar tus manos. Yo no te voy en el camión postrado ahí en el camión, ¿verdad? No, no lo hacemos, porque no es una intimidad, no es algo que estemos a solas con el Señor. Entonces, el pueblo de Israel habían dejado de tener comunión con Dios, pero sobre todo intimidad con el Señor, ¿no? Esto ya había ocurrido durante mucho tiempo y el Señor dice, ustedes dicen o ustedes el pueblo alega que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo del Señor, como de, ahorita no es momento de buscar la presencia de Dios, ahorita no es momento de estar íntimamente a solas con Dios, o a veces incluso caemos en esa excusa, ¿no? De decir, no, yo sí oro. ¿Estás orando? Sí, sí oro. ¿Estás teniendo intimidad con Dios? Sí, 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 yo sí busco al Señor. Apenas no me viste en la reunión del miércoles a las 7 de la noche allá en la iglesia y pensamos que solamente a través de ir a la iglesia o pensamos que a través de conectarnos en un devocional estamos teniendo una intimidad con el Señor. Y sí estamos teniendo una comunión con el Señor, pero yo te lo vuelvo a repetir, hay una diferencia entre una comunión y una intimidad con el Señor. Entonces el pueblo de Israel decía, no, no es el momento de reconstruir el templo del Señor, ¿no? Y el versículo 3 dice, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa, mi templo, donde manifiesto mi presencia, está en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando por causa de esto. Han sembrado mucho pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún siguen teniendo sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. En otra versión dice en sacos rotos. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Y voy a repetir eso, me sentiré honrado. ¿Cuántas cosas de las que hacemos a lo largo del día pensamos y creemos que están honrando al Señor, cuando lo que verdaderamente honra a Dios no lo hacemos? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos encontrar haciendo cosas que pensamos que están agradando a Dios. Por ejemplo, nos podemos encontrar sirviendo arduamente a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá servimos a Dios? Muchos de los que estamos acá servimos de una u otra manera al Señor. Algunos servimos a Dios en la iglesia, siendo parte del liderazgo. A lo mejor algunos servimos siendo anfitriones a través de la limpieza de la iglesia. A lo mejor algunos servimos en Reino Kids con los jóvenes y algunos dicen, no, bueno, yo no sirvo en la iglesia, pero sirvo en mi casa, ¿no? Y qué padre eso, o sea, a lo mejor sirves a tu familia y eso es parte y todo lo que hacemos para Dios es bueno, fuimos llamados a ser servidores para el Señor, pero a veces creemos que eso es suficiente y creemos que solamente con eso estamos honrando al Señor y sabes, no es así. No es así, porque no podemos honrar más a Dios siendo un servidor en su casa que teniendo una relación íntima con su presencia. El pueblo de Israel era un pueblo siempre muy afanado, muy preocupado por lo económico, por lo material, por lo físico, por muchas cosas. Eso al pueblo le movía demasiado, igual
como a muchos de nosotros. Yo siempre le digo a mi esposa que una de las cosas que más nos mueve a los seres humanos es la parte económica, es la parte que nos mueve a todos, nos sacude a todos, porque pues es lo que realmente necesitamos para poder vivir. Entonces, el pueblo de Israel, ah, el pueblo de Israel se encontraba sembrando mucho, dice la escritura que sembraban mucho, trabajaban mucho, dice, pero habían muy pocos resultados sobre lo que ellos hacían. Y entonces Dios venía y les decía, en otra versión dice, mediten sobre vuestros caminos. A veces hay circunstancias a nuestro alrededor que nos hacen preguntarnos por qué o para qué, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué estoy pasando por este proceso, esta situación? Y a veces solamente nos quedamos en el por qué o en el para qué, pero no examinamos nuestro corazón, no meditamos en nuestros caminos. Muchas de esas cosas que a veces parecieran ser malas, incluso provienen de parte del Señor y no siempre provienen de parte del enemigo. Porque en estos versículos, para no meterme tanto en la escritura, pero lo puedes tú escudriñar más adelante, dice que Dios envió sequía sobre el pueblo de Israel. O sea, no fue el diablo, todo se lo atribuimos al diablo, todas las circunstancias a veces malas que vivimos se las atribuimos al diablo y decimos, el diablo se está oponiendo, el diablo esto, el diablo aquello, pero a veces es Dios estorbándonos a nosotros, frenándonos a nosotros, es Dios diciendo, no voy a dejar que avances más hasta que puedas examinar tu corazón, no voy a dejar que avances más hasta que puedas meditar sobre tu camino. Y necesitamos frenarnos un poquito y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? No, el diablo se le metió a mi mujer. No, el diablo se le metió a mi esposo. No, es que el diablo nos quiere. No, es que necesitamos frenarnos un poquito y decir, ¿qué está pasando en mi matrimonio? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando en mi trabajo? ¿Qué está pasando en mi corazón? Y entonces cuando empiezas a meditar y entonces cuando empiezas a escudriñar tu corazón, te puedes dar cuenta que quizá estamos descuidando esa parte importante que es nuestra relación con Dios. Entonces Dios les dice al pueblo de Israel, vayan, tomen madera y empiecen a hacer una cierta cantidad de cosas para que reconstruyan mi templo. Porque ahora sí que porque el porqué de las situaciones es que ustedes han descuidado su relación conmigo. ¿Cuánto has sembrado? ¿Y cuántos resultados buenos has tenido sobre lo que has sembrado? ¿Cuántas veces estamos, fíjate esta parte, con el tema de nuestros hijos, cuántas veces sembramos y les decimos y les enseñamos y decimos, híjole, yo ya hice de todo, yo ya le leí toda la palabra al derecho y al revés, yo ya les hablé en todas las versiones, en la Reina Valera y en la Reina Valedora, en todas las versiones, a ver si de una u otra forma me entienden, ¿no? Ya les hablé en todas las formas, pero mis hijos no quieren nada con Dios, mis hijos siguen en la misma postura, mis hijos siguen viviendo de la misma forma, ya hablé con mi esposa, ya hablé con mi esposo, no quieren entender, hablé bíblicamente y dice, Señor, sí, pero no se trata solamente de lo que siembras, porque siembras mucho y recoges poco. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de lo que sucede cuando tú y yo tenemos una intimidad con el Señor. ¿Sabes? Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor. Escucha esto, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones hay en nuestro corazón? Muchas. Pero muchas veces buscamos afanados las peticiones de nuestro corazón y dejamos de deleitarnos en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos sirviendo con pasión en la iglesia y dejamos de deleitarnos en la presencia de Dios? A veces como servidores nos encontramos buscando que las cosas salgan de la mejor manera y mientras estamos buscando que las cosas salgan de la mejor manera, estamos dejando de disfrutar la presencia de Dios. Cuando nos toca ser anfitriones, buscamos que las cosas salgan bien y descuidamos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces dejamos de deleitarnos en Dios por vivir afanados? Quiero leerte un último versículo y dice así, en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando acerca de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús
oía su palabra, pero Marta se preocupaba, y voy a repetir eso, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué te preocupa? ¿Qué te está preocupando? Dice, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Como diciendo, Señor, tú no te estás preocupando que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, qué bien haces las cosas, con qué excelencia haces las cosas, con qué pasión haces las cosas. Me encanta y disfruto cuando sirves de esa manera. Eso era seguramente lo que Marta hubiera querido escuchar de parte de Jesús, como muy seguramente a veces queremos escuchar eso de parte de Dios, que Dios esté alegre y contento y honrado por cuanto muchas veces le servimos a Él. Y sabes, a Dios le gusta que le sirvas, eso es algo cierto, pero hay algo que le gusta más y que le apasiona más a Jesús, y fue lo que estaba sucediendo con María. Dice, pero solo una cosa es necesaria, porque es la más importante, y María escogió esa buena parte, la cual no le va a ser quitada. ¿Y cuál fue esa parte? Estar a los pies de Jesús, estar a los pies de Jesús. ¿Sabes? A Jesús le agrada cuando vas a trabajar. A Jesús le agrada cuando te conectas al devocional. A Jesús le agrada cuando no faltas a la iglesia. A Jesús le agrada cuando sirves en tu casa. A Jesús le agrada cuando te toca ser anfitrión en la iglesia y sirves con pasión. A Dios le agrada, pero a Dios le agrada más cuando estás a solas con Él. Es más, a Dios le agrada cuando oras por tus hijos. A Dios le agrada cuando oras por tu esposa, pero a Dios le agrada más cuando te deleitas en su presencia, cuando levantas tus manos y le adoras, cuando le dices, Señor, eres bueno, eres maravilloso, eres increíble, aun cuando a tu alrededor todo se está desboronando, aun cuando a tu alrededor hay tantas cosas que quisieras hacer, que quisieras que fueran corregidas. Cuando tú te encuentras con el amado del Señor y le dices, Señor, eres lo mejor, y le empiezas a adorar y le empiezas a honrar y le empiezas a exaltar, ¿sabes? En ese momento algo increíble comienza a suceder a tu alrededor, aun cuando tus ojos naturales no lo están viendo, aun cuando tus ojos naturales no lo perciben. Dios se está moviendo y Dios está haciendo algo increíble a tu alrededor. Me encanta porque en una ocasión el profeta eh, Eliseo se encontraba con un siervo, y habían ocurrido una serie de cosas de tal manera que Dios estaba moviendo a través del profeta Eliseo, y eso no le estaba gustando a los enemigos de Dios, a los filisteos y a los sirios, perdón, eran a los sirios, y empezaron y querían matar a Eliseo. Y en una ocasión llegan todos los enemigos de Dios, de Eliseo, y rodean a Eliseo, al campamento donde se encontraba Eliseo, y dicen que era una multitud de personas, era un ejército impresionante que querían matar a Eliseo. Y entonces el siervo que estaba con Eliseo estaba atemorizado, estaba asustado, y dice, ya nos llegó la hora, nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta Eliseo le dice, hey, tú tranquilo, y yo nervioso. Ah, no, dice, nada más le dice, tú tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo creo que en lo natural el siervo le decía, ¿qué onda este cuate? ¿Cómo que más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Y entonces él no entendiendo, y entendiendo Eliseo que él no entendía lo que le estaba diciendo, ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que yo estoy viendo, para que él pueda entender lo que yo estoy entendiendo. Y entonces los ojos del siervo son abiertos y se dan cuenta que efectivamente eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra, porque había una multitud de ángeles acampando a su alrededor. Pero ¿por qué Eliseo sí podía mirar esto? ¿Porque era el profeta de Dios? No. ¿Porque era el pastor de la iglesia? No. ¿Porque era el líder de la iglesia? No. ¿Porque era el anfitrión de la iglesia? No. Él podía entender esto porque Eliseo tenía una frase que me encanta y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eliseo era una persona que constantemente tenía una relación íntima con la presencia de Dios. Y por eso Eliseo podía entender todas estas cosas. El siervo no las podía entender porque no tenía una intimidad con Dios. Cuando tú tienes una intimidad con Dios,
podrás entender muchas cosas, podrás vivir muchas cosas. El reino de Dios se comienza a establecer. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, quiero cerrar con esto. Creo que yo no sé en qué condiciones se encuentre tu templo, es decir, en qué condiciones se encuentra tu relación con Dios en este momento. Y otra vez quiero recalcar por último, tu relación con Dios no tiene nada que ver con cómo le sirves a Dios, con cuántas veces te conectas al devocional. Son parte de eso, pero hay una relación íntima entre tú y yo, entre tú y Dios, que tiene que suceder todo el tiempo y todos los días. ¿En qué condición está nuestro templo? ¿En qué condición está nuestra intimidad con Dios? ¿Está en ruinas o está reconstruido? Porque si está en ruinas, si he descuidado mi deleite con Dios, necesitamos esta mañana, este día reconstruirlo y dejarnos de afanar y dejarnos de preocupar, sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Amén. Entonces, déjame cerrar orando en esta mañana. Dios, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú sabes lo que necesitamos. Tú hablas a nuestro corazón y sabes que lo que necesitamos es lo más importante y es deleitarnos en tu presencia, buscar tu presencia, Señor. Así que en esta mañana hoy queremos primeramente pedirte perdón, Dios. Perdónanos si en algún momento hemos descuidado nuestra relación contigo. Perdónanos si le hemos dado lugar al afán, a la preocupación, a tantos quehaceres que tenemos que resolver, Señor, a tantas cosas a nuestro alrededor, Dios. Pero te pedimos en esta mañana que hagas volver nuestro corazón a ti, Señor, que antes de todo, Señor, podamos deleitarnos contigo, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sabiendo, Dios, que tú tienes un cuidado de nuestra vida y que tú tienes un cuidado de los que están a nuestro alrededor, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y no queremos que nada nos robe la atención contigo, Señor. No queremos que nada nos robe el gozo, el deleite en tu presencia, Señor. Así que hoy, Señor, queremos deleitarnos en ti, hoy queremos conocerte, hoy queremos que hables a nuestra vida, que hoy seas tú trayendo dirección a nuestro corazón, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Queremos que tú seas lo más importante, el número uno en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.